el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer una amplia batería, como se dice en el argot de los que saben del tema, de aranceles que afecta a muchísimos países y entre ellos a Colombia, y los amenaza con un fuerte impacto económico que es, ojo, no es sectorizado sino global, es lo que se dice. Medidas que van a entrar en vigor entre ayer. Él anunció, estamos a 3, desde el 1 de abril, antier, ya él dijo que empezaban a entrar en vigor los aranceles y van a ir ingresando paulatinamente otros países que incluyen un impuesto mínimo del 10% a todos los productos que ingresen a Estados Unidos y tarifas más elevadas a las principales economías del mundo, entre ellas China. Para hablar del tema hemos invitado a el doctor Pedro Juan González. Él es analista internacional, a quien le damos la bienvenida, doctor Pedro Juan, querido, que esté nuevamente con nosotros hoy aquí en Clickracia, el poder de la información a un clic. Bienvenido. Muy apreciado, Roger, muy buenos días, un afectuoso saludo para ti y para todos los seguidores de Clickracia. Bueno, señor, cuéntenos pues ya de entrada, usted desde su análisis, ¿qué significa pues esto que nos protagoniza Donald Trump en el tema económico global? Bueno, tratando siempre de ser absolutamente objetivos, racionales y respetuosos, tendríamos que decir primero, sin darle mucho rodeo, que no es sorpresivo lo que acaba de suceder. Estaba anunciado desde su campaña, estaba anunciado al momento de su posesión y estaba anunciado permanentemente dentro de sus primeros 100 días de gobierno. O sea que ahí no hay sorpresa. Lo segundo es que, para llamarlo por su nombre, lo que está sucediendo es que Estados Unidos se empieza a comportar como lo que es. ¿Y qué es? Un imperio. El imperio vigente. Y la gente como que se eriza un poquito cuando uno habla de la palabra imperio. Eso no es malo, eso no es despectivo. Es una realidad social, política, económica, militar. Un imperio es un conjunto de muchos estados o territorios separados bajo un gobierno que es supremo o una oligarquía. Entonces, están actuando como lo que son hoy los dueños del planeta. Ahora bien, un ajuste que hay que tener en cuenta. ¿Por qué es importante todo lo que hace Estados Unidos hoy? Por una razón muy simple. Porque es que estamos nosotros vivos mientras ellos están ejerciendo el poder. Pero recordemos, apreciado Roger, que Estados Unidos no lleva ni 300 años como Estado-nación. 1776 fue su firma de constitución y generación de independencia. O sea que si lo comparamos contra las dinastías egipcias o chinas o el Imperio Romano, pues son aprendices de brujo, porque cada uno de ellos duró 14, 18, 20 siglos. Estos llevan menos de 3, pero estamos vivos mientras ellos están ejerciendo el poder. Digo que no es sorpresivo porque él ya había dicho que pilas, Estados Unidos era una víctima de malos negocios de los presidentes anteriores que le habían otorgado unas prerrogativas importantes a países entre comillas amigos, tildados por él así entre comillas, a costa de los intereses nacionales de Estados Unidos, lo que había generado un decaimiento en su crecimiento económico, en su avance tecnológico industrial y en todo lo que tiene que ser la efectividad de su balanza comercial. Balanza comercial que, entre otras curiosidades, para el año 2024 fue muy, pero muy negativa para Estados Unidos. Ahora, como los presidentes o los primeros ministros o los dictadores o los reyes le dan su impronta particular al Estado que manejan de acuerdo con su personalidad, lo que hay que tener en cuenta es que Estados Unidos está manejado hoy por un señor que tiene antecedentes como empresario exitoso y mañoso, que toda la vida ha tenido claro cómo hacer negocios. Apreciado Roger, voy a presentar por aquí este librito. Yo creo que de pronto se alcanza a ver por la cámara. Creo que sí.
Es un libro que escribió el señor Donald Trump en los noventas, con un periodista llamado Tony Schwartz. Se llama El arte de el negocio, el arte de negociar, el arte de cómo hacer buenos negocios, según él. Y teniendo en cuenta este texto, él tiene una estrategia muy clara de negociación. 5 puntos. 5 puntos. Lo puede encontrar en ese texto. Primer punto, negociar. Segundo punto, amenazar. Tercero, negociar. Cuarto, sacar ventaja. 5, ver qué se puede conseguir. Entonces, yo no sé qué no queda claro de esos 5 puntos. Esa es su forma de negociación, que es un poco brusca, que es un poco atropelladora, que es un poco aburridora. Sí, es una cosa muy complicada. Ahora, cuando nos venimos para nuestro territorio antioqueño, nosotros que somos tan orgullosos de nuestro ancestro, acordémonos, apreciado Oscar, apreciado Javier, apreciado Roger, de un dicho o de una forma coloquial antioqueña de hacer negocios. Obviamente es una tipificación un poco caricaturesca, ¿no? Primer punto, ¿cuánto vale? Segundo punto, ¿por qué tan caro? Tercer punto, le ofrezco la mitad, ¿cierto? Entonces, cada quien actúa de acuerdo con sus intereses. Ahora, vamos a la base. ¿Qué es un arancel? Un arancel es un impuesto o gravamen que se aplica a los bienes que se importan o se exportan. También se le conoce un poco más técnicamente como derecho de aduana y cada país es autónomo de ponerlo o no ponerlo. ¿Qué es lo que sucedió ayer? Que Estados Unidos, en cabeza de su presidente, llega y dice, vea, yo les anuncié esto y entonces vamos a quedar así. Va a haber un arancel para todos por parejo del 10%. Ahí cae Colombia. Y para algunos países particulares cuya balanza comercial es neurálgica con Estados Unidos, son unos incrementos mayores. Ahora, lo importante es entender que esto fue por parejo, aquí no quedó títere con cabeza, porque es que aunque por ahí se da en la primera noticia, que es que entonces va a haber unos países con un tratamiento especial, tipo Canadá y México por su TLC, él lo que está diciendo en su momento es que se va a negociar o se va a renegociar más bien. Ahora, cuando uno dice, es que a todos nos subieron el 10%, digamos que en términos prácticos, Roger, quedamos en igualdad de condiciones, simplemente que subimos un escalón en el tema de los costos. Alguien dirá, es que para Colombia es muy grave lo que va a pasar. Puede que sí. ¿Por qué? Porque las exportaciones en el 2024 a Estados Unidos fueron, números redondos, 14.300 millones de dólares, que es más o menos la tercera parte, mal contada, la tercera parte de lo que nosotros exportamos a nivel global. Y eso es más o menos el 3,5% del PIB colombiano. Ahora bien, ¿eso que nos obliga? A distribuir el riesgo y a seguir generando nuevos mercados. Ahora, no es como esas apreciaciones y esos enunciados y esas noticias o esas alocuciones que hacen por ahí los directivos de este planeta, de este país, que es que entonces Colombia agresivamente va a buscar nuevos mercados. No, hombre, eso no es de un día para otro. Eso es como un noviazgo, y un noviazgo largo, y un noviazgo que tiene que tener detalles, generación de confianza y mostrar que en el tiempo todavía yo existo. Ahora, la única oportunidad es que seamos más competitivos. ¿Y qué es más competitivos? Que sigamos haciendo nuestros productos, pero con mayor calidad, a mejores costos y con mejores condiciones. Eso es muy distinto a lo que hemos dicho toda la vida. No, eso es lo mismo. Simplemente que ya es hora de que sea verdad, Y entonces a uno lo que le parece simpático es que hay gente que se rasga las vestiduras, es que Donald Trump es un señor muy complicado, es que no sé qué. Pilas. En psicología hay un concepto que se llama empatía. Póngase en los zapatos del interlocutor, del otro, del contradictor, un momentico, a ver si es capaz usted de saber qué es lo que él está pensando, puesto en los zapatos de él. Él está trabajando su país como un imperio. Él dice, fuimos
muy importantes. Ya no lo somos tanto, lo vamos a recuperar. Ahora, una cosa es decir, anunciar y vociferar, pero es que no está hablando contra gente que es entelerida, pues, ¿cierto? Una cosa es Colombia, que tiene que agachar la cabeza, y Bolivia, y Ecuador, y Centroamérica, y los países de África. La misma pendejada, ¿cierto? Pero entonces vamos a ver China con qué sale, Japón con qué sale, la Unión Europea, que toda la vida ha sido tan tranquila, con qué sale. Ahora, esto no puede llevar a una guerra comercial. Usted me sube el día, yo le subo el día, usted me sube el 15, yo me subo el 15, no, pero eso se vuelve entonces una revueltería. Y entonces se supone que ya hemos llegado a niveles superiores de civilidad. Lo que pasa es que los humanos, apreciados Oscar Mario, nos dan unas sorpresas Señor. que Ave María. Uno no sabe cuándo pasa de ser una persona civilizada a ser una persona incivilizada en medio segundo. Digamos que en términos generales, esto podría ser un primer brochazo para empezar a conversar. Sí, señor. Don Pedro, hablemos un poco de esos aranceles. La base es del 10% en la mayoría de los países. Así se establecieron los aranceles adicionales para ciertos países. Pero mire, China, 34% adicional, totalizando un arancel de 64% sobre las importaciones chinas. Japón, 24% adicional, y la Unión Europea, el 20% adicional. Y hay que decir que hay que hablar de las relaciones internacionales de todas maneras, don Pedro. Aunque usted diga que esto es normal y que Estados Unidos lo puede hacer, esto genera ciertas repercusiones internacionales, porque ya líderes y analistas internacionales pues empezaron a expresar su preocupación por las posibles consecuencias de estos aranceles. Por ejemplo, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó los aranceles como injustificados y perjudiciales, señalando que no son el acto de un amigo. Y economistas también advierten sobre el riesgo de una relación o de una recesión mejor en Estados Unidos y una desaceleración del crecimiento global debido a la disminución de la confianza y las interrupciones en las cadenas de suministro. Y lo venimos a Colombia, pues esta mañana escuchaba también algunos analistas que, por ejemplo, disminuye la exportación del banano. Esto va a generar varios temas. Uno es que obviamente el banano no se va a vender tan fuerte en Estados Unidos, por ejemplo, porque allí se va a aumentar el costo sustancialmente de este producto. Y dos, pues las utilidades van a disminuir en Colombia y esto va a llevar a que se genere en cierta forma desempleo, porque ya las empresas no van a tener ese potencial económico para tener esa infraestructura robusta en el número de empleados, don Pedro. Esa relación internacional de todas maneras se ve afectada y eso empieza a generar un tufillo maluco ahí, porque uno empieza a ver sí una guerra económica entre Estados Unidos contra el mundo. Así es, lo has dicho muy claramente, apreciado Oscar Mario. Es correcto. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en términos de relaciones internacionales, eso tiene varios ingredientes. Obviamente, lo económico es vital. Recordemos a Marx, la economía es el determinante en última instancia. Pero también hay aspectos políticos, sociales, militares que deben ser tenidos en cuenta. Esto no puede ser un distractor, como aquí utilizamos nubes de humo y todo, para que dejemos de pensar, no para que pensemos solamente, sino para que dejemos de pensar en los conflictos bélicos del momento y en la guerra tecnológica que se está desarrollando alrededor de cosas que para nosotros son simplemente titulares de prensa. Es que cuando uno habla de que hay una verdadera revolución industrial alrededor de lo que hoy denominamos inteligencia artificial, eso va a barajar y va a acabar hasta con el nido de la perra. Es que eso no es algo que hayamos comprendido ni dimensionado en su verdadera proporción. Entonces, Estados Unidos está atrincherándose para poder disque pelear esa guerra que se viene, teniendo en cuenta lo siguiente: efectos directos e indirectos, lo mencionaban muy bien, Oscar. Obviamente, para el consumidor norteamericano, todos los productos, porque vienen de todas partes del mundo y ellos son los principales compradores, van a ser más caros. ¿Eso qué implica? Que van a tener que comprar menos. Y cuando van a comprar menos, pues eso genera que los países de origen pues se van a ver afectados. ¿Qué sería la contra? Que como va a haber productos más costosos, se motive a la empresa local norteamericana
para que produzcan los productos. Y no me extraño de que de pronto después de este paquete de medidas de carácter arancelario vengan, un paquete de medidas del orden interno para el fomento y, ¿por qué no?, la financiación a costo de Estado de algunos renglones económicos. Para él, el presidente Trump se ha vuelto obsesivo y emblemático de que la industria automotriz es la simbología de la economía norteamericana. Está bien, alguien dirá en su momento que otros países están pensando en los chips, o están pensando en los procesadores, o estarán pensando en la inteligencia artificial, o estarán pensando en quién otra cosa, ¿cierto? Todos tienen que pensar en todo. Ahora bien, como no se nos puede olvidar que ya estamos en un mundo globalizado en lo económico, lo social, lo político, lo tecnológico, lo militar, lo que pasa en un lado, de todas maneras tiene repercusiones positivas, negativas, de mayor impacto, de menor impacto en todas partes del mundo. Doctor Pedro Juan, usted dice en su análisis un asunto que a mí me llamó mucho la atención, y es que Estados Unidos fue, ya no es y quiere recuperarlo. Esa tesis me parece muy interesante en la coyuntura actual, es decir, si esto no puede convertirse en un efecto boomerang para el mismo Estados Unidos, puesto que ya no regenta ese dominio a nivel mundial, sobre todo en el campo económico. Puede que en el militar sí, pero en el económico no, porque me imagino que las repercusiones que van a venir también de los otros países, y recordemos que es un país que importa muchos de sus bienes y servicios, pues obviamente eso también va a traer repercusiones. ¿No se le convertirá esto a Trump en un efecto boomerang que pueda de alguna manera revertir la situación? Así es, apreciado Javier, y buenos días de nuevo. Hay que tener en cuenta algo, de todas maneras. Cuando uno es imperio, tiene la capacidad de ejercer el poder. Y el poder no solamente es la capacidad de anunciar, de amenazar, sino de hacer. Y Estados Unidos tiene ese poder todavía, porque puede estar en crisis económica, en crisis política, pero sigue siendo la primera potencia militar lejos. Y la fuerza seguirá siendo un atributo que acompañe la relación entre los humanos a través de la historia. Que a ratos es muy feo decir, es que si no tal cosa, entonces tal otra. Si no, no le ayudo, dejo que lo invadan. Cualquier cosa de esas feas. Pero eso no quiere decir que no exista. Entonces, obviamente para Estados Unidos eso se les puede devolver, pero él tiene todas las herramientas para mitigar eso. Además, él ha tenido la precaución, la previsión de decirle a sus ciudadanos, no sé si vieron la última intervención del presidente Trump ante el Consejo, ante el Congreso de Estados Unidos, donde les anuncia, a nosotros norteamericanos nos va a tocar una época difícil porque todo ajuste tiene dificultades y entonces vamos a tener unas dificultades que tenemos que superar. Entonces ya lo está anticipando, pero es claro, se puede venir una ola de acciones, reacciones, que si lleva una espiral de crecimiento de aranceles por todas partes, sobre todo de los poderosos, puede llevar a una recesión económica mundial y sobre todo comercial. Oscar Mario, cuéntenos en este contexto de lo que nos está planteando el doctor Pedro Juan González, algunas de las reacciones de nuestros gremios. Vamos por el de la ASAC. Sí, señor. Pues mire, es que hay preocupación, don Roger, en el sector agropecuario colombiano por estos nuevos aranceles de Estados Unidos. Y pues Jorge Enrique Bedoya, quien es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, pues es uno de esos que expresa su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en las exportaciones agrícolas y en el empleo del sector. Es lo que les decía ahorita, es que dicen ellos que esto va a impactar negativamente a Colombia porque se va a disminuir obviamente el consumo en Estados Unidos y las utilidades en nuestro país. Escuchémoslo y enseguida hacemos más análisis frente a este tema. Sin duda alguna es una muy mala noticia para la relación bilateral. En el año 2024 fueron más de 3.642 millones de dólares que exportamos de productos agropecuarios a los Estados Unidos en el marco del TLC. Claro, más preocupante aún, resulta lo que pueda pasar con el empleo que se genera en nuestro sector
en el vínculo estrecho con las exportaciones a Estados Unidos. ¿Qué puede llegar a pasar con el empleo de nuestra caficultura, de la producción de flores, de banano, de aguacatejas, de aromáticas, de panela y de muchos otros productos que con mucho esfuerzo salen de los campos de Colombia a los Estados Unidos? Habrá que ver, por supuesto, la letra menuda de la decisión para determinar si realmente la aplica a todo el universo agropecuario que hoy le exporta a los Estados Unidos. Y también tener mucho cuidado, porque si el gobierno colombiano decide retaliar con aranceles a insumos que son importantes, como el maíz amarillo, el frijol soya, la torta de soya, para producir alimentos de la dieta básica de los colombianos, como el pollo, el huevo, el cerdo y la leche, pues ya la situación escalaría y sería más preocupante para 50 millones de consumidores. Desafortunada noticia para la relación bilateral. Bueno, ese es un tema importante, lo que dice el presidente de la Asociación Agropecuaria de Colombia, porque él dice que el gobierno colombiano tiene que manejar esta situación con mucha cautela, evitando represalias que podrían intensificar las tensiones comerciales, y vemos ahí una sugerencia bastante importante de la formulación de estrategias a largo plazo para diversificar los mercados de exportación y reducir la dependencia del mercado estadounidense. Muy bien lo decía ahorita el doctor Juan, precisamente frente a este tema, y es que, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? Colombia, y en especial, don Pedro, como usted lo decía, pues nos va a tocar ser más competitivos con un mejor producto. Pero además, Bedoya destaca la importancia de analizar la situación y determinar los mejores movimientos que Colombia puede hacer frente a este anuncio del presidente Trump. Mirar otros países, mirar otras alternativas de mercado. Creo que obviamente por ahí iría el tema, como usted lo ha dicho, don Pedro Juan. Pero hay preocupación, obviamente, en este sector agropecuario de Colombia, porque definitivamente sí se van a ver afectados, muy afectados, especialmente en el tema de exportación. Recordemos, don Pedro, que en 2024 entonces Colombia exportó productos agropecuarios de Estados Unidos por un valor superior de 3.642 millones de dólares. No es una cifra despreciable, gracias precisamente a ese tratado de libre comercio vigente entre ambos países. Preocupación entonces, don Pedro, hay que hacer un análisis frente a lo que vienen haciendo y sobre el impacto que esto definitivamente va a generar en percepción, pero en el ámbito económico frente a este anuncio de Donald Trump. Apreciado Oscar, es claro que hay preocupación, pues cómo no se va a preocupar uno, ni más faltaba, pero lo que es claro es que la cosa no es tan grave, puesto que hay un arancel universal del 10% para todos, para todo. O sea, vamos a competir entre proveedores para Estados Unidos en las mismas condiciones en las que estamos hoy. Ahora, a mí lo que no me parece razonable, y lo digo con todo respeto, es que no podemos pegarnos de cualquier acontecimiento, por grave que parezca inicialmente, para que sea la disculpa de moda entonces. Entonces este país no puede seguir vendiéndole a ninguna parte del mundo, ni a Estados Unidos, porque entonces subió los aranceles. No, señores, que no se los subió solamente a Colombia, se los subió a todos. Pongámonos las pilas, pongámonos las pilas. Si ante una realidad, ¿usted qué hace? ¿Se pone a llorar, pues, o qué? No, usted tiene que no preocuparse, ocúpese. Además, el señor presidente de la SAC, que es una muy buena persona y un profesional respetable, también debe tener claro, no es lógico que un país como Colombia hoy importe el 54% de sus alimentos. ¿Cómo así? Teniendo todos los pisos térmicos disponibles todo el año, podríamos ser, como en su momento nos consideró la FAO, una de las 5 potencias despensas alimenticias del mundo. Y esa categoría la perdimos y entonces no pasa nada, ¿cierto? No pasa nada, pero es muy grave lo que hace Trump, ¿cierto? No es muy grave lo que hace Trump. No, pellizquémonos también y seamos responsables nosotros con nosotros mismos. Doctor Pedro Juan, hablemos de 2 casos particulares. El de Colombia, porque muchos analistas, sobre todo de la oposición, están vaticinando de que nos iba a ir muy mal con estas decisiones de Trump y al fin simplemente entramos en la colada. Como todo mundo, no hubo una diferenciación para los temas colombianos. Y el otro caso, México. Creo que a México tampoco le fue tan mal como en principio se pensaba, o no sé, de pronto tengo la información errada. ¿Usted qué sabe? A ver, inicialmente ayer como cosa rara no aparece dentro de ese listado ni Canadá ni México, ¿cierto? Pero lo que sí se menciona es que hay la intención de replantear el tratado de libre comercio que hay entre Canadá, Estados Unidos y México.
Ahora, esos son dos países muy sensibles para Estados Unidos, porque es que son sus fronteras. Para ellos sí son casos especiales, pero especialísimos. Pero por ahora, digamos, Trump los ha amenazado, los ha tratado mal y por ahora no les ha aplicado los aranceles que les dijo que les iba a aplicar. Lo más seguro es que los va a aplicar adelante, pero por ahora los negociará. En fin, dice también Analdex que la situación es absolutamente grave, pues porque nuestros productos, como ya lo sugirió, o lo dijo, porque lo sugirió Oscar Mario Correa, los agrícolas van a sufrir, pues obviamente, un tremendo golpe, y habla del café, y habla de las flores, y habla del banano, en fin. Pero sí, para terminar esta conversación, doctor Pedro Juan, sí es bien llamativo que estemos muertos de miedo cuando la inflación es para todos. Lo segundo, lamentable eso que usted dijo al final, es que todas estas imágenes son nuestras y hablan de nuestra producción, de nuestra capacidad de producir nuestra propia alimentación, porque somos despensa agrícola. Y estamos, ¿cuánto es que usted dice? El 54%. Estamos importando mucho más de lo que nosotros podemos producir. Entonces eso no tiene ningún sentido. O sea, simplemente esto es un pellizco. Con eso yo me voy a quedar. Entonces, lo que yo le siento a usted en su comentario de hoy, esto es un pellizco para nosotros simplemente. No nos podemos morir de miedo, sino hacer lo que toda la vida nos ha dicho que hagamos. Así es, apreciado Roger, dejar de ser como a flagelarnos y sentirnos mártires y que nos están atropellando. Listo, es que este no es un valle de rosas, este no es un camino de rosas, tampoco es puramente de espinas, pero sí tenemos que ocuparnos de nuestro propio destino y aprovechar nuestras capacidades, por Dios, apreciado Roger. Es que Claro. el peor de los pecados es la omisión, tener la posibilidad de hacer y no hacer. Claro, claro. Y que no se utilice esto políticamente, que es que aquí no hay vuelta de hoja. Esto es un tema político, esto es un tema eminentemente comercial, y no, me quedo simplemente con eso, que me gusta mucho su comentario porque es muy sensato, y ojalá si lo tomemos, por eso digo, políticamente hablando, que no empecemos ahorita, vea, claro, como es el gobierno de Trump, no está el gobierno, perdón, el gobierno de Petro. Va a ser el gobierno de Trump con todos los gobiernos del mundo, sin más, ¿cierto? Sin contemplación con ninguno. Doctor Pedro Juan González, qué bueno que esté con nosotros nuevamente, hombre, nos da mucha claridad y hasta, valga decirlo, hasta mucha tranquilidad con sus apreciaciones. Un gran abrazo, apreciado Roger, siempre a tu disposición. Muchas gracias. Que son además, como dice el doctor Pedro Juan González, son objetivas porque las está entregando desde el punto de vista del catedrático, del estudioso. No estamos hablando con un político, sino un catedrático, y está, como decimos acá, objetivamente cogiendo los datos y los hechos y las realidades de nuestra economía, que sencillamente, como, que es la palabra que me quedó, como lo sugirió, nos pellizquemos y ya.